Bueno, vamos a continuar con esta segunda clase. La vez pasada, bueno, estuvimos hablando de algunas cuestiones que hacían al trabajo y todo eso, pero prefiero que ahora, para que pensemos en el trabajo, nos ubiquemos en la época de la Revolución Industrial. Bien. ¿Cómo se producía en ese momento? En ese momento, básicamente lo que había eran talleres, artesanos, y bueno, la producción era más o menos por ese lado. ¿Había grandes producciones? No, no lo había. Bien, lo que va a generar las grandes producciones va a ser la revolución industrial que va a aportar tecnología a la producción. Pero bueno, vamos a tratar de poner en contexto cómo se fue sucediendo lentamente. Bueno, les cuento que la revolución industrial se lleva a cabo en Inglaterra. Bien, ¿en dónde? ¿Y cómo, mejor dicho? Lo primero que se implanta, porque Inglaterra tenía mucha cuestión del trabajo textil, se puede tecnificar la maquinaria para hacer los hilados. eh, es un sistema que mejora rápidamente la cuestión del trabajo textil. Por ende, se termina con el artesano que trabajaba el tejido de lana a mano. Bien. Lo otro que va a impulsar finalmente la revolución a otro nivel es la aparición de la máquina a vapor, que básicamente lo que va a hacer, y no va a ser un tema menor, que va a llevar la máquina a vapor a lo que va a ser, por ejemplo, el ferrocarril. Bien, ¿cómo va a incidir esto? Y bastante y mucho. ¿Por qué? Porque ahora lo que se va a producir es una fuerte movilización de la mercadería. ¿Por qué? Porque Inglaterra lo que va a hacer es poner los ferrocarriles en los centros donde produce, desde carbón o lo que fuere, y va a tener la posibilidad de trasladar dentro de su territorio una mayor cantidad y a mayor velocidad de materias primas. Entonces, ¿qué va a generar? Bueno, lo que va a generar es una abundancia de productos que de principio van a ser consumidos en el mercado interno. Cuando hacemos más, también se abaratan los costos, por ende todo el mundo va a poder consumir, y de la mano de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber mucha mercadería y por ende lo que se va a necesitar son nuevos mercados. Bien, ¿qué va a hacer Inglaterra? Va a salir a vender sus productos al mundo. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Qué va a pasar con el trabajador? Que no es un tema menor, porque como les dije, en la clase anterior o les mencioné, el tema es que los medios de producción finalmente van a terminar marcando, y esto lo plantea Marx, van a terminar marcando nuestra forma de pensar. Porque ¿qué dice Marx? Marx dice que uno no tiene conciencia de trabajador. En realidad, la conciencia que uno tiene no lo genera el empleo, lo va a terminar generando nuestra posición social. Porque como él lo que dice, o plantea claramente, y yo comparto, es que la historia de la humanidad básicamente es una lucha de clases, porque siempre están los que dominan y los que se dejan dominar. Bien, en ese contexto, ¿qué te dice Marx? Él te dice que si vos nacés en un medio como empresario, por ejemplo, vamos a pensar en la revolución industrial, si nacés como empresario vas a tener mentalidad de empresario, pero si te toca nacer como operario de una máquina, tu conciencia va a ser esa, tu forma de pensar va a ser esa. Por eso plantea, y yo comparto algunas cosas, aunque después cuando hubo que llevarlo a la práctica no funcionó, pero lo que decía es que el tema es que los medios de producción, como no son de los trabajadores, sino de aquellos que tienen el capital, finalmente van a condicionar nuestra vida, nuestra forma de pensar. Porque él dice que en el curso de la historia hubo distintos modelos de producción, porque si pensamos mucho más atrás, pensemos en lo que eran los esclavos y los dueños de los esclavos, después fueron los aristócratas o los funcionarios feudales y sus siervos,
Y bueno, finalmente lo que va a llegar es esta cuestión del empresario y el asalariado, hasta que en la modernidad eso va a cambiar, y ahora lo vamos a explicar más adelante. Bueno, entonces, Inglaterra resuelve que lo que va a hacer, porque en esa época también lo que se produce es una división internacional del trabajo, entonces en esa división internacional del trabajo, Inglaterra se asume como fabricante, la fábrica del mundo, y resuelve, por ejemplo, que un país como nuestro, Argentina, va a ser productor de alimentos, porque la teoría que se manejaba en ese momento era la del que cada uno tuviera que hacer lo que mejor hace, ¿no? Eso un poco lo planteaba David Ricardo, un economista de la época. Entonces, en esa cuestión de que cada uno tiene que hacer lo que mejor hace, por ejemplo, ¿para qué te vas a poner a hacer comida si, por ejemplo, en Argentina se hace y muy barata? Bien. ¿Para qué vas a hacer bananas si en Ecuador se hacen y se hacen muy bien? Bien. En ese contexto se hace una división internacional del trabajo donde el rol que asume Inglaterra es el de ser el fabricante del mundo. Y el rol que, por ejemplo, nos va a tocar a nosotros es de proveedor de materias primas, alimentos, carnes, granos, todo ese tipo de cosas. Bien, resuelto esto, se toma una decisión en Inglaterra más que interesante, más que nada para quienes la estaban llevando a cabo, que era correr a la gente del campo a la ciudad. Ahora, ¿cómo lo ibas a hacer? Bueno, varias maneras. Una de las leyes, porque lo hicieron dentro del marco de la legalidad, era decir, bueno, si vos tenés una tierra, tenés que tener los papeles, vos sos el propietario. Bien, ¿tenés? No. Bueno, como puede pasar acá en estos tiempos, todavía que sabemos que hay gente que vive en una estancia, en un lugar de toda la vida, y un día le dicen, bueno, mira, vos tenés los papeles acá, no, te tenés que ir. Entonces se tuvo que ir. La otra cuestión que plantearon fue que vos tenías que acercar los campos. Bien, ¿podías hacerlo? No, no tenía el dinero para hacerlo. Entonces, como no tenías el dinero, te tenías que ir. Bueno, así trabajamos y lo que se generó fue una fuerte migración del campo a la ciudad. ¿Por qué a la ciudad? Porque en la ciudad estaban las fábricas. ¿Dónde están las fábricas? En los lugares convenientes. ¿Cuáles son aquellos lugares convenientes? Y son los lugares que permiten la salida de la mercadería, la fácil llegada de la mercadería, tener la energía apropiada para eso. Acuérdense que en esa época básicamente lo que había eran molinos que generaban energía. Piensen que cuando por ejemplo, acá en la Argentina, se pusieron los primeros saladeros, se pusieron cerca del río porque tenía esa ventaja, que podían limpiar y trabajar todo por ahí, sacar por el río lo que la sangre y todo ese tipo de cosas, y tenían los barcos para sacar lo que hacían en ese momento, que era el charqui, que era una comida que se le daba a los esclavos. Acuérdense que en esa época, para 1800 y pico, principio de 1800, me ubico mejor, de 1750 en adelante, que acá, por ejemplo, lo que había eran saladeros. Entonces, lo que se hacía era vender el charqui, que era una comida que había para esclavos, porque los esclavos también eran una mercancía que los portugueses, básicamente, habían tenido el mercado, ya que ellos habían descubierto en sus primeros viajes en las costas africanas. Y bueno, el tráfico de esclavos fue extraordinario, funcionó y mucho en América, mucho. Bueno, pero esta es una historia aparte. Bueno, entonces, como había un mercado, nosotros lo que podíamos producir era el charqui y se vendía, por ejemplo, a los mercados esclavistas. Bien, volvemos para atrás entonces. Entonces, en ese escenario, con la gente ya en la ciudad, el problema que tienen los hombres, básicamente es que ahora, ¿cómo van a vivir? Bien, ¿cómo van a vivir? Porque cuando estaban en el campo vivían de lo que producían en el campo. Bien, entonces con estas nuevas medidas, lo que pasó fue que el que tenía un empleo o hacía sus cosas en la tierra, en la agricultura, hoy ya no lo podía seguir haciendo.
También pasó que otro pasó a a trabajar la tierra para otro. Bien, esos fueron los grandes cambios que hubo. Cuando llegan a la ciudad, el problema que tienen de principio es que ahí se da una cuestión interesante, porque ahí es como que hay un mercado de trabajo, ¿sí? Entonces está el que ofrece el trabajo y está el que puede trabajar. Bien, para ir marcando algunas cuestiones, es una situación bastante desigual. ¿Por qué? Porque el que puede comprar trabajo es el que tiene el capital. Ese que tiene el capital, una de las condiciones que tiene es que puede comprar el trabajo, pero del otro lado, no solo puede comprar el trabajo, sino que hay una oferta enorme de trabajo, de gente que quiere trabajar. Entonces, y en el otro lado lo que tenemos es que el que está de oferta, que es el que quiere trabajar, lo único que tiene para ofrecer es su cuerpo. ¿Sí? Su cuerpo. Bien, porque entonces, ¿qué va a pasar ahí? Él lo único que tiene para ofrecer es su cuerpo. Pero también hay una cuestión que no es menor. El hombre, si es grande, obviamente va a cobrar más que alguien que es más pequeño, si tiene que hacer fuerza, por ejemplo. Entonces, la mujer va a cobrar la mitad de lo que cobra un hombre, y un chico va a cobrar un cuarto. ¿Sí? Bien, entonces esta es la desigualdad enorme que hay. Acá no hay derechos, no hay nada, nada. Es una situación extremadamente nueva para ese momento. Y bueno, en ese contexto aparece lo que después va a ser la explotación muy fuerte que va a haber en la época de la Revolución Industrial. Recuerden que trabajaban en grandes galpones, había 500, 700, 800 personas trabajando en forma absolutamente infrahumana. El tema de trabajar 8 horas no existía, eso llega muchos años después, y había una presión muy grande porque había que trabajar todos los días. Bien, hasta ahí está. Entonces te decían, bueno, mirá que el domingo te necesitamos. Y el tipo decía, no, el domingo no quiero laburar. Porque vamos a suponer que el domingo era el día que tenían libre en algunas actividades. ¿Sí? Porque había una cuestión que no era menor. ¿Cuál era el costo de mantener a ese trabajador? Y el costo era pensado medio fuerte, porque te decían, bueno, ¿qué pensaban en esa época los que manejaban el capital? Bueno, porque en ese momento tu trabajo también era una mercancía, cuestiones que vamos a desentrañar un poquito más adelante. Dice, bueno, ¿qué necesita un trabajador para seguir viniendo a trabajar todos los días, que vaya a su casa, que pueda alimentarse, que tenga un refugio? Y no solo que tenga un refugio, sino que se reproduzca. ¿Por qué? Porque es mano de obra. Entonces ellos necesitan que se reproduzcan porque es mano de obra. Bien. Este era el concepto que tenían sobre los que trabajaban, los que daban el trabajo. Este era el concepto. Hay un concepto de clase muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, con esa idea de tener al trabajador en subsistencia, con la posibilidad de que se pueda alimentar, que se pueda procrear, ese era el concepto o lo que se necesitaba pagarle. O sea, no iba a haber un margen de dinero para que este hombre pueda ahorrar. No, no, no. Iban a dar lo necesario para que subsistiera y se mantuviera. Bien, en ese esquema de explotación, de sobreexplotación, de marginalidad, el trabajador termina soportando condiciones de trabajo extremadamente arbitrarias y termina viviendo porque se empieza a urbanizar la ciudad. ¿Con quién? Con los trabajadores. ¿Y cómo vivían?
en hacinamiento total, hacinados. Ahí no tenemos que pensar en gente viviendo en habitaciones, no, como podían, varios en una sola cama. Bueno, imagínense en una villa. Bueno, así vivían en esa época en Inglaterra. Bien. O sea, no había cuestiones de salubridad, no había nada. Bien. Avanzamos entonces con eso. Bueno, resuelto esto, ya está la mano de obra, ya no hay ni siquiera una cuestión de sindicalización, no hay nada de eso. Bueno, se empieza a trabajar y se empieza a producir. Esto, así arranca la revolución industrial, así arranca. Bien. Finalmente, ¿quién va a percibir todas estas cuestiones? El que las va a percibir, que las va a estudiar, va a ser, y el que va a poner más énfasis, va a ser Karl Marx. Va a haber otros pensando esto también, sí, porque lo que va a aparecer en esa época también es la sociología, que va a estudiar la cuestión de la sociedad, la problemática, esta cuestión de los hacinamientos, pero si bien se va a estudiar de la mano de Saint-Simon, del que fue su alumno, que después fue Comte, después va a aparecer Durkheim, después va a aparecer Max Weber, y también después va a aparecer Marx. Si bien hubo un principio de análisis de la sociedad con la sociología, básicamente lo que buscaban era estudiar la problemática, pero no que se cambiara. No había intención de que eso se cambiara. Con esto de que no se cambiara es para que vean cómo funciona el poder hegemónico. O sea, una clase lo que básicamente busca es que sus intereses no se vean afectados. Y la genialidad que consigue la clase social dominante a través de los años es lograr que sus intereses particulares sean vistos por los demás como intereses generales. Digo, a veces escuchamos cuando dicen, no toquemos los intereses de tal grupo porque son los que dan trabajo, por ejemplo. Eso es básicamente una cuestión muy clara de dominación, que hoy todavía la seguimos viendo. Cuando queremos tocar, por ejemplo, la fortuna de alguien que tiene, por ejemplo, 8.000 millones de dólares, entonces le vamos a tocar, por ejemplo, un número cualquiera, el 1%. O sea que él no va a tener más 8.000 millones de dólares. Ahora va a tener 7.920 millones de dólares. ¿En qué le cambia? En nada. Bien. Entonces, cuando a veces vemos que hay gente que defiende esos intereses, podemos descubrir claramente esta genialidad que planteaba Marx del capitalismo, que finalmente va a instalar sus intereses como prioritarios para el resto. O sea, sus intereses particulares van a parecer que son los intereses generales. Y eso es la dominación. Eso es la dominación. Si no, ¿cómo puede ser que cuántos de nosotros no tenemos una propiedad, vamos a decir, un terreno, y hay gente que tiene 10.000 hectáreas y nosotros lo naturalizamos? La pregunta es, ¿por qué naturalizamos eso si en realidad queda muy claro que hay una distribución absolutamente injusta? ¿Por qué ante esta distribución absolutamente injusta no nos quejamos? Porque nos han hecho naturalizar esa cuestión e inclusive nos han hecho creer una cuestión que no es menor, que esto aparece sobre todo a partir de los años 90, con lo que se conoce como el neoliberalismo, que creo que es, como dijo Jorge Alemán, un pensador argentino que teníamos que estar viviendo en España, que se exilió en los años 70, es como el crimen perfecto. ¿Por qué es el crimen perfecto?
porque nos han hecho creer que esto tiene que ser así y no de otra manera. ¿Vieron cuando nos dicen, este es el camino, no hay otra forma de hacer las cosas? Bueno, no. Quiero que sepan que hay distintos caminos. Que los que dicen que este es el camino es porque no quieren cambiar sus propios intereses y beneficios. Pero bueno, vamos a volver un poco para atrás. Entonces, siguiendo con esta cuestión de los modelos de producción, de los medios de producción, hay un planteamiento interesante que hace Marx que dice que en realidad una de las cosas que diferencia al ser humano de las otras especies es su propia necesidad de generar sus recursos para poder subsistir. Como el ser humano es el único que se asienta en un lugar y resuelve desarrollarse a partir de donde se asienta, también descubre que tiene que modificar la naturaleza para poder subsistir. Por eso, en esta cuestión de modificar la naturaleza, la gente empieza a hacer cosas porque lo que se va a producir ahí es claramente una división de trabajo. En las primitivas sociedades, por ejemplo en la sociedad tribal, la división de actividades era que estaban los que iban a cazar y proveían a los que se quedaban y se encargaban de mantener ese lugar. Entonces, esa es una primera división de actividad. Por ejemplo, en la época feudal, básicamente el señor les daba protección y los siervos debían trabajar para generar el consumo de esa propia gleba, que era un lugar donde estaban todos. Entonces se autoabastecían todos. Había una división claramente de roles. Entonces el señor feudal se encargaba de protegerlos y los siervos de trabajar. Bien, pero en esa cuestión también había distintas escalas sociales, que bueno, por ahí en algún momento la conversaremos, distintas escalas sociales, donde cada uno, había un sistema de vasallaje, donde cada uno tenía un compromiso con uno que estaba arriba. Eso es un sistema de vasallaje. Inclusive el rey era producto de un acuerdo entre caballeros, entre lores. Debajo de ellos, en la sociedad feudal también había siervos que eran libres y no. Había, por ejemplo, en la época feudal, por ejemplo, la iglesia también era un estamento de la sociedad feudal. Entonces, dentro de la sociedad feudal, la iglesia, por ejemplo, tenía sus propios siervos, tenía sus feudos de tierra, porque en la sociedad feudal, por ejemplo, lo que representaba la riqueza en esa época era la tierra. Bien, ¿quién va a romper con todo eso? Lo que va a romper con eso es la burguesía. Que la burguesía es la que va a aparecer después de la sociedad feudal y es la que va a llevar adelante el capitalismo. Hago un pequeño reconto ahora porque, digo, todo tiene que ver con todo. Nada se produce porque sí. Digo, cuando el hombre, que pensaba nada más que era Dios el centro del universo, sobre todo en la época feudal, donde la cuestión religiosa era predominante, entonces no había una posibilidad de pensar en otra cosa. Cuando aparece la idea de Descartes, de primero pienso y después existo, ahí cambia la concepción, ahora es el hombre que está en el centro de la escena, y a partir de ahí empiezan a generarse nuevas cuestiones que van a desembocar, por ejemplo, en el descubrimiento de América. Porque si hubieran seguido pensando en forma religiosa, hubieran quedado dentro de las glebas, pero no. Como vino este cambio de mentalidad, el hombre asume su rol y resuelve generar su propio destino y sale a buscar ese más allá que hay. Bien. Entonces, por ejemplo, con el descubrimiento de América, es lo que va a decir Marx en su manifiesto comunista, es
el mercado mundo, que es la burguesía, que ahora es el nuevo elemento de esta sociedad, el nuevo elemento que aparece, es el que va a impulsar toda esta modernidad que va a venir a partir del descubrimiento de América. Bien, entonces ahora tenemos un actor social nuevo, que es la burguesía, que son los burgos, que eran los que estaban fuera de la gleba y eran los artesanos, los productores de productos, que no fabricaban para la gleba, fabricaban para ellos y aparte comerciaban entre ellos. Había, acuérdense, esas caravanas que había, los camellos que iban de un lado al otro, por ejemplo, en África, pero digo, aún en el continente europeo las caravanas existían, entonces iban de pueblo en pueblo y de burgo en burgo, y entonces llevaban espadas de un lado a un lugar donde había vajillas y a otro lugar donde hacían ropa. Bueno, eso generó un comercio entre los burgos, entonces aparece el burgués como el hombre de los burgos, y va a generar una nueva clase social que es la burguesía, que es la que va a llevar adelante todos los cambios económicos que va a haber en el mundo con la burguesía, con la aparición de esta nueva clase social, que es la que va a dominar el mundo. Va a dominar el mundo. Bien. Con la aparición de la burguesía aparece lo que es la acumulación de capital. La acumulación de capital es básicamente tener un dinero y ahora ver cómo lo vamos a invertir. Bien, cuando aparece esta acumulación de capital, aparece el burgués, que va a ser el capitalista en esta historia. Entonces, este burgués lo que va a hacer ahora es contratar gente para producir, que es básicamente lo que él sabe hacer, producir, y entonces se va a producir esta cuestión de capital del burgués que va a representar el capital contra el trabajador, el obrero, que va a ser el proletariado. ¿Sí? Bien. Estas dos clases son las nuevas clases que van a aparecer con el advenimiento de este cambio de siglo, allá por 1600, que aparece la burguesía y que se va a consolidar finalmente con la revolución industrial. Bien, un aporte más sobre la burguesía. La burguesía lo que va a hacer es generar cambios sociales súper importantes, y va a ser la que va a encabezar, por ejemplo, la Revolución de Inglaterra en 1600, va a ser la que va a llevar adelante la Revolución de Estados Unidos en 1700, va a ser la que va a llevar adelante la Revolución de Francia, también en 1778, y va a llevar adelante otra revolución. Bueno, ahí quedamos. La burguesía es la que va a llevar adelante la revolución en todos los casos. ¿Por qué? Porque ahora se va a convertir en un fuerte actor político y todo lo que va a ser para generar ¿qué? Sus propios beneficios. Ya no va a estar el rey diciéndole qué pueden vender o qué no. Se rompe con todo eso. Ahora, el burgués lleva adelante los cambios políticos que necesita, por eso va a hacer revoluciones, y con esas revoluciones se va a empezar a desarrollar. Bien. Estas revoluciones se van a llevar adelante y el sistema capitalista se va a consolidar porque, como bien dice Marx, va a generar inclusive condiciones para que eso suceda. Cuando hablo de condiciones estoy hablando de que este sistema capitalista va a generar sus propias condiciones, va a generar modelos de gobierno, modelos de Estado, va a generar órdenes jurídicos, va a generar religiones, va a generar educación. Todo eso va a dar un contexto donde de alguna manera van a tener organizado su propio sistema. Bien. Esto para que vean
que hay modelos de dominación que nos pueden resultar inclusive invisibles. Piensen ustedes, cuando iban a la escuela, como ahora, tenían en la primaria, llegaban, tenían un horario, les enseñaban a saludar, les enseñaban a hacer tareas, a cumplir un horario. Bien, si ustedes se piensan que no los estaban preparando para el futuro, cuando tuvieran que ir a trabajar, fíjense cómo está todo armado, nuestras vidas están armadas, están condicionadas para seguir haciendo cosas. Inclusive, cuando se generan las escuelas técnicas, ya por 1920, se hacen como complemento a esta nueva forma de producir que se viene con las fábricas, el Fordismo, eso que aparece allá por 1920, cuando empiezan a fabricar autos, porque ahora vamos a llegar a esa parte también, en las próximas clases sobre todo, porque lo que estoy tratando ahora es que ustedes tengan una idea de dónde empieza todo. Porque no es que aparece el Fordismo, porque si no, no, el Fordismo aparece, pero antes de eso hay un montón de casas, hay un montón de lo que podemos decir cuestiones multicausales que se van conectando, entonces van surgiendo nuevas formas, y esas nuevas formas que van generando nuevas formas de producción, de lo que fuera, nos van condicionando en nuestra propia vida. ¿Sí? Bien. Porque no es que nosotros andamos libres por ahí pensando que estamos haciendo lo que queremos. No, no, no. Hasta nuestra forma de pensar están absolutamente pensadas. Nosotros somos sujetos pensados. Somos sujetos pensados. No es que ustedes piensan lo que quieren, ¿eh? No. A ver, si queremos ver tele, ¿qué nos dicen? Que tenemos que comprar un plasma. Si tenemos que, por ejemplo, cocinar, que tenemos que tener determinada mercadería, cocina, perdón. Bien, nos dicen qué tenemos que comer, nos dicen qué tenemos que comprar, nos dicen cómo tenemos que vestir, nos dicen cómo tenemos que pensar para que nos consideren buenas personas, qué tenemos que hacer para que nos consideren buenas personas. Estamos absolutamente pensados. ¿Sí? Bien. Son temas que vamos a ir también mechando en futuras charlas, futuras clases, porque a mí me encantaría que ustedes en lo particular, cada uno, también pudiera repensarse, no naturalizar todo lo que tenemos acomodado, entonces plantearse que se pueden hacer cosas distintas. Que a veces no podemos, sí, puede ser, pero a mí me gustaría que ustedes, por ejemplo, puedan cuestionarse, interpelar la realidad. Yo, por ejemplo, enseño Derecho en otros cursos, en otros colegios. Entonces, digo, las normativas vienen, pero digo, si no entienden de que el no robarás no está pensado por lo que nosotros podemos hacer, sino porque tienen miedo que alguien le robe a alguien lo que tiene. ¿Por qué? Porque a partir de lo que es la propiedad privada que aparece con el capitalismo, hay gente que empieza a acumular de una manera extraordinaria. Entonces, con ese temor a que le roben, porque el robo es viejo como la vida misma, es que empiezan a crear normas que de alguna manera nos van ordenando en nuestra propia vida. O sea, para ser parte de esta sociedad tenemos que ajustarnos a normas que pueden ser de convivencia, de tipo social, o esas normas escritas que están reglamentadas para que tengamos conductas de acuerdo a determinados principios o costumbres de la sociedad, porque también tiene que ver con nuestra propia sociedad. Cada sociedad tiene su forma de pensar, de organizarse, porque no todas las sociedades son iguales. Bien, entonces, volviendo al tema que estábamos antes, estábamos viendo cómo va evolucionando el tema del comercio
el trabajo, la producción, y cómo todo tiene que ver, estaba con el tema de esta cuestión de que el ser humano, como empieza a modificar la naturaleza, tiene que trabajar, pero ahí es donde también se da cuenta que tiene que estar con otros trabajando, tiene que estar con otros. Entonces, eso se llama relaciones sociales de producción. ¿Por qué? Porque hay que organizarse para trabajar, ya sea en forma individual o colectiva. Bien, y esa forma de las relaciones sociales de producción va a determinar un modelo de producción que se va a ajustar a un tiempo histórico determinado. ¿Sí? Por ejemplo, si nos acordamos, por ejemplo, para trabajar con el ganado, bien, nos tenemos que organizar para juntarlo, para arrearlo, para llevarlo. Pero eso es en un momento determinado. Ahora, lo que puede ser que en otro momento no nos tengamos que juntar, que vaya con una camioneta, que lo busque, porque el ganado ya está en corrales, entonces no hace falta arrearlo, y si hay que ir a buscarlo, por ahí puedo usar una camioneta, no tengo que ir con 2 o 3 a caballo a buscar a nadie. Entonces tiene que ver con los tiempos, las formas a veces son parecidas, pero los tiempos significa también que hay cambios tecnológicos y todo ese tipo de cosas. Bien. Entonces, en ese contexto, las relaciones sociales de producción generan un modelo de producción donde lo que va a haber, hay dos elementos muy, muy claros. Está el que va a poner el capital y está el que va a trabajar. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre cada uno? Que el que va a poner el capital puede comprar mano de obra para trabajar y tiene como ventaja que se va a apropiar de toda la producción que haga. Por otro lado, el que va a trabajar, ¿qué puede hacer? Comprar, no puede comprar nada. Lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo, a la que no le puede poner un precio, y obviamente en ese reparto va a trabajar, pero lo producido o lo que él cobre no va a tener relación con lo producido. No la va a tener. ¿Por qué? Porque acá va a aparecer algo que plantea Marx, que es muy interesante, que se llama la plusvalía. ¿Qué significa eso? Significa que la plusvalía es la parte que la genera solamente el trabajador. Pero el que se va a apropiar de esa plusvalía es el empresario. Bien, vamos a dar un ejemplo. Yo trabajo 8 horas, es lo que estamos trabajando ahora, pero mi costo de trabajo lo voy a pagar con 4 horas de trabajo. Las otras 4 horas de trabajo, en realidad, se las está apropiando el empresario. ¿Por qué? Porque una vez que el empresario saque todos los gastos, incluido mi trabajo, porque ahora mi trabajo es también una mercancía. Mi trabajo es también una mercancía. Cuando saque todo eso va a obtener una ganancia. Esa ganancia es la plusvalía, que se la apropia el capitalista. Por ende, se va a generar un círculo distinto al que venía. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Distinto de otros momentos históricos. El empresario va a agarrar dinero, va a comprar mercaderías y va a obtener más dinero del que invirtió. Por ende, va a tener una ganancia, eso lo va a reinvertir y va a producir un ciclo y va a seguir acumulando capital. Bien, esa es
la plusvalía que la genera el trabajador, que la apropia el, el capitalista, empresario, y es lo que empieza a marcar esta gran diferencia. Por eso vamos a ver gente que se queda con una parte y otra empieza a crecer y a diferenciarse económicamente. Bien, esto va a suceder hasta que después se va a ir al demonio todo después de los 90, donde las desigualdades van a avanzar a un ritmo escalofriante. Piensen que el 1% de la población en este mundo maneja casi el 50% del dinero que tiene el resto del país, del mundo. Así que miren el nivel de desigualdad que hay y bueno, pero esos temas los vamos a seguir manejando un poco más adelante. Con esto quiero cerrar esta parte de que estuvimos hablando, de cómo fue evolucionando el modelo de producción, el comercio, las formas de trabajo, las relaciones laborales, las cuestiones estas de dominación que hay en todos los órdenes. Y bueno, cerrando con esto, porque me gustaría empezar en la próxima clase hablando de cómo va a empezar a cambiar la organización de las empresas después de esta cuestión de la revolución industrial. Bueno, les mando un abrazo a todos, espero que nos estemos viendo pronto. Igual voy a intentar hacer alguna llamada por WhatsApp, a ver si podemos avanzar. Pero bueno, ojalá que esto sea un buen motivo, esta forma. Esta clase que estoy haciendo ahora, todavía no subí esta y ni tampoco subí la anterior que pensaba subir, pero bueno, espero que pronto puedan verlas. Y bueno, aparte, la cuestión de la virtualidad tiene una cuestión que no es menor, que es que ustedes pueden elegir un momento para ver las clases, para hacer sus propias tareas. Así que vayan tranquilos porque esto no tiene que ser una cosa que los angustie. Como les dije, o les he escrito, lo importante es que ustedes puedan seguir conectados con la escuela, que puedan seguir haciendo sus cosas, que no se sientan que están perdiendo nada, porque en realidad nada se pierde. Porque cuando se cae la economía, de la economía se vuelve, pero cuando se muere, eso no se vuelve. Y el gobierno está trabajando para eso, para cuidar las vidas de las personas. Así que esa es la prioridad en este momento. Bueno, les mando un abrazo grande y espero que nos sigamos hablando.